Tratamos de evitar que todo sea muy caro y de alguna forma pues de que pues sea eficaz. El número mínimo de enlaces FSO para maximizar la capacidad de una red de malla inalámbrica y maximizar el número de enlaces activos bajo restricciones de interferencia de RF. Bueno, les comentamos que igual el aprovisionamiento de la calidad de servicios QoS, más o menos les tocaré unos puntos de lo más importante que es esto. Uno de ellos es la capa de servicio de banda ancha de la red FSO. Es una de sus ventajas prometedoras debido a una banda de frecuencia muy alta. La cantidad de la capacidad que se alcanza está realmente determinada por el conjunto de flujo de tráfico individuales que pasan por los enlaces FSO. El mecanismo actual de control de congestión en el protocolo de control de transmisión TCP puede no funcionar bien en una red FSO y podría conducir a un rendimiento deficiente de rendimiento y por lo tanto deberían desarrollarse protocolos más flexibles para las redes FSO. Otro de ellos es que las redes FSO superarán las redes inalámbricas de radio en esta capacidad, ya que los enlaces FSO no presentan limitaciones en la velocidad de datos, según un láser de 1.5 micrómetros que funciona a una frecuencia de 200 terahertz, proporciona casi 200.000 veces más capacidad que un enlace de microondas de 2.6 de 2 GHz, perdón. Observamos esta parte con una comparativa entre un enlace de microondas y un enlace de un láser. Comentando también que obviamente el desarrollo que se hizo a partir de un enlace abierto de una FSO, de un espacio libre, lo que trataron de hacer es que no existen limitantes para la transferencia de datos y que sea de mayor calidad, eficacia, que no existan desventajas y que se puedan utilizar las bandas necesarias para poder transmitirlo. Por ello es que, bueno, la FSO se está convirtiendo como en un tema muy importante para las comunicaciones, porque obviamente lo que tratamos de hacer es que la comunicación que existe en un punto llegue al otro punto B de la misma calidad y rapidez, es lo que se busca. Bueno, como parte del enlace, eh, también tenemos lo que son los costos. Un enlace FSO es una conexión punto a punto, lo que les decía, tenemos un punto A, un punto B al que queremos comunicar y por lo tanto cada enlace necesita los transceptores en ambos extremos, significa un número de dispositivos requeridos que proporcionen el mismo número de conexiones requeridas en la red, por lo que el costo de estas pues, comunicaciones FCO es un factor de diseño importante en términos de implementación y operación de red. En las OWHN, que igual son esas comunicaciones inalámbricas, un componente típico de IRDA cuesta alrededor de $2, lo cual es relativamente económico. Sin embargo, el costo de compra e instalación de una OWTN se estima en un rango de $10,000 a $25,000 para un enlace de media y larga distancia, como en las del 2003. Se hizo una comparación y se hizo una estimación de los costos y aproximadamente era esto, básicamente en una conexión punto a punto de media y larga distancia con una OWTN, que son nuestras comunicaciones inalámbricas terrestres, pues básicamente tendríamos unos costos altísimos que no convendría pues ponerlo, ya que necesitaríamos muchos puntos para conectarlos de un lado a otro y obviamente eso aumentaría el costo del enlace. Bueno, la seguridad ocular, una de las más importantes también, lo hace de alta potencia, suprime la perturbación atmosférica y lo hacen posible cumplir con las tasas de datos requeridos bajo condiciones climáticas adversas. Bueno, se han establecido estándares de seguridad en los láseres, como es el ANSI Z136 y el IEC 608251. De acuerdo con la IS, el objetivo es proteger al cuerpo humano de la radiación láser excesiva en una longitud de onda que varía de 180 nanómetros a 1 milímetro, clasificando los láseres y productos láser en función de su grado de peligro.
Los haces ópticos en la clase 1 y 2 se consideran completamente seguros, excepto cuando se trata de una exposición directa y prolongada. Los láseres, los haces de clase 3 logran un buen presupuesto de potencia, pero no recomiendan que entren en contacto con el cuerpo humano. Esto básicamente también lo hemos visto a partir de la fibra óptica, que obviamente un haz de luz no lo podemos ver fijamente porque existen tanto los nobles como los que ya te provocan un daño a futuro en los ojos. Claramente no hay que pues mirarlos y a lo mejor son clase 1, clase 2 que no son tan peligrosos, pero obviamente se mantienen en un rango de que lo vas a obtener bastante tiempo, pues obviamente te va a lastimar y eso es lo que también se tiene que evitar. Por eso los factores de diseño son muy importantes para la realización de estas comunicaciones en el espacio libre con fibra óptica. Bueno, otro de los temas que podemos tocar es el desafío de la investigación. En las redes FCO tienen un enorme potencial para la alta capacidad de más de 6 bits por segundo, por enlace, claro. La transmisión se realiza normalmente utilizando una propagación LOS con un haz direccional estrecho a larga distancia. Los canales FCO se pueden despegar en una amplia gama de áreas, desde el hogar hasta el terrestre y satelital. Vemos aquí una imagen más o menos de cómo lo estamos representando. Lo que es un punto en la parte del mundo y obviamente pues tenemos también nuestros satélites y ahí podemos conformar lo que es tanto hogar, terrestre y satélite. Bueno, estas propiedades únicas han provocado una gran cantidad de investigación. Sin embargo, la investigación sobre cómo aprovechar al máximo el potencial de las redes de la FCO todavía están en una etapa inicial. Básicamente no existen muchos temas de los cuales nos puedan hablar a partir de esto. Y bueno, y muchos de ellos son problemas importantes y desafiantes aún que deben de resolverse, claro. Bueno, otra de las cuestiones que podemos checar en la siguiente diapositiva podemos observar lo que son nuestros retos y posibles soluciones de redes FCO, en los cuales tenemos dos, un enlace FCO y la red FCO, problemas y los desafíos y las soluciones variables que podemos pues obviamente capturar a partir de esto. Podemos observar los que existen, la aleatoriedad del canal, PAD, interrupción y desvanecimiento, los enlaces ópticos difusivos y controlar topología aditiva. En las redes, Network Robustness, congestión de la red y rendimientos TCP. Y al lado vemos las soluciones variables. Bueno, el diseño inalámbrico. Bueno, como les comentaba, en esta tabla también podemos ver las soluciones viables. Por ejemplo, tocaremos el de enlace FSO, un problema que sería el PAD, un desafío PAD. La solución viable es el sistema de punta gruesa y fina, un canal de control omnidireccional. Esto significa que no tenga una sola línea de dirección para la comunicación, sino que sea 360. Un sistema PAD pues que sea autónomo. Básicamente lo que también tratamos es de que exista menos manipulación humana para estos enlaces. Básicamente el diseño de un sistema pues ya debería de ser un poco más tanto autónomo, económico y pues obviamente que nos pues, evite tantos problemas. Obviamente esto como lo comento, no existen tanta información para el tema de el espacio libre que obviamente actualmente no se tiene desarrollado casi nada. Otro de ellos podemos ver, no sé, en redes FCO, los problemas, una congestión de la red. Una solución viable podría ser una asignación de tasa dinámica, una topología autónoma y una reconfiguración. Perdón. Bueno, ¿qué queremos decir con, no sé, una reconfiguración? Que básicamente destinemos esta parte de la red solamente para los estímulos que vamos a ocupar. Porque si la dejamos abierto y otros sistemas pueden interactuar directamente con nuestra red o con nuestro enlace, pues nos va a traer bueno, más desventajas, tanto por rendimiento, eh, tal vez un costo más alto, y obviamente al darle pues una asignación directa a cada punto, pues obviamente esto sería beneficiado por nosotros y para la red.
Ahora abordaré el tema de diseño de transceptor inalámbrico óptico. En las Free Space Optics se contienen tres componentes importantes: el transmisor, la línea de visión de canal transmitidos en el espacio libre y el receptor. El transmisor se considera una fuente óptica de un diodo láser o dos LEDs. Para transmitir la radiación óptica a través de la atmósfera sigue la ley de Beer-Lavert. La selección de una fuente de láser para aplicaciones Free Space Optics dependen de varios factores. Es importante que la longitud de onda de transmisión esté correlacionada con las ventanas atmosféricas. Como se señaló anteriormente, las buenas ventanas atmosféricas rondan entre los 850 nanómetros y 1550 nanómetros en el rango de longitud de onda IR más corto. En el rango espectral IR más largo, algunas de las ventanas de longitud de onda están presentes entre 3 y 5 micrómetros y 8 y 14 micrómetros. Otros factores que afectan el uso de una fuente de luz específica es el precio y la disponibilidad de componentes comerciales, potencia de transmisión, curso de la vida, que es su duración, capacidades de modulación, seguridad ocular, dimensiones físicas y compatibilidad con otros medios de transmisión como la fibra. En esta imagen se puede observar el diagrama de bloques de un enlace inalámbrico óptico que muestra el extremo frontal de un transmisor y receptor ópticos. La función del transmisor es proyectar los pulsos de luz cuidadosamente dirigidos hacia el aire. Esta fuente de luz óptica puede ser de dos tipos, como ya fue antes mencionado, de un diodo emisor de luz o de un diodo láser. A continuación se puede ver en la siguiente ecuación la velocidad de datos de un sistema Free Space Optics, que es la velocidad de datos bits entre segundo entre 1 y entre n por PR, donde PR es una potencia recibida y n es una sensibilidad de potencia recibida por el receptor, que es fotones entre segundos. Cuando se trata de ángulos pequeños, se presenta el ángulo de divergencia y el tamaño del punto entre el transmisor y el receptor. El ángulo es un ángulo de divergencia entre las unidades de Free Space Optics del transmisor y el receptor, como se muestra a continuación, que es 0.0573 grados. A continuación se puede ver una tabla en la cual se muestra la pérdida de ruptura geométrica para el enlace de Free Space Optics, que depende del ancho del haz de transmisión o del transmisor óptico, la longitud del camino y el ángulo de divergencia. Los diámetros de apertura de transmisión y recepción son parámetros cuantificables y generalmente los especifica el fabricante. Por lo tanto, en esta tabla se puede mostrar de una manera en la cual la divergencia, el rango y el diámetro del punto se tendría. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Espero que se haya entendido, aunque sea a grandes rasgos, el tema de Free Space Optics.